Leamos la Biblia juntos. Gracias y Padre eterno Dios, en este hermoso día, hoy nuevamente tú y yo estamos estrenando misericordia. Estoy agradecido del Señor que nos permite una vez más poder estar a través de este canal Vivo por Fe en este podcast Leamos la Biblia juntos. Sí, estamos leyendo la Biblia juntos y doy gracias al Eterno porque es una bendición cada vez que podemos leer un capítulo de la palabra de Dios y lo podemos analizar y de verdad meditar en él. Y yo espero en el Señor que tú y yo estemos poniendo en práctica lo que estamos leyendo, porque de esto se trata. El cristianismo, el evangelio es práctico, no es simplemente teoría, también es práctica. Debemos practicar lo que la Biblia nos enseña. Te voy a invitar a que busques tu Biblia, tu tablet, tu teléfono y busquemos el libro de Marcos. Recuerda que estamos en Marcos. Hoy nos toca Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Ve buscándolo. Aleluya. Marcos capítulo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los labradores malvados. Entonces, como Jesús a decirle por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: ese es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún está escrito: ¿habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la veáis. Y ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús y dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna mujer, de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó su esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió también y tampoco dejó descendencia. Y el tercero
de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer en la resurrección. Pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, al Señor nuestro Dios, a Él Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de Dios, hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buenas ganas. Le oía de buenas ganas. Jesús acusa a los escribas y le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó las 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo inició este capítulo? Hablando de los labradores malvados. Y esto representa al reino de Dios y a Cristo. Cómo Dios, el Padre Celestial, envió a sus profetas, envió hombres siempre a predicar y a enseñar al pueblo, pero lo mataron, lo desecharon. Pero en su última instancia, el Padre Celestial envió a Jesús a morir en una cruz. O sea, envió a su Hijo y también lo mataron. ¡Wow! No hagamos como estos labradores malvados, sino que prestemos la atención a nuestro Señor. Prestemos la atención a Él, porque de verdad es necesario. Y me gustó la cuestión de que a Jesús le preguntaron si era necesario pagar tributo. Jesús mismo lo dijo: es necesario dar a Dios lo que es de Dios.
tú y yo tenemos que saber que necesitamos darle a Dios lo que a Él les corresponde. Y hablando de la resurrección, la Biblia dice claramente, y Jesús habló claro, después de la resurrección, nuestros cuerpos van a ser transformados, seremos diferentes, no seremos lo mismo. Oye, ¿por qué? Porque seremos como los ángeles, dijo Jesús. Y el gran mandamiento, Jesús habló del gran mandamiento, donde dos mandamientos que si tú y yo lo cumplimos, si tú y yo lo guardamos, cumplimos con todo. Y el primero, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Wow. Dios nos ayude a poder entender esta palabra, a vivirla, a practicarla. Que la gente pueda ver que somos hombres y mujeres diferentes. Es necesario en este tiempo. Es necesario. Recuerda, este es tu canal de YouTube, Vivo por Fe. En este podcast leamos la Biblia juntos. Nos vemos mañana. Shalom.